El siguiente video fue realizado en grupo, con la finalidad de resumir la clase dictada por el licenciado Johnny Sánchez. El tema que fue tratado en el aula de clase fue lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Para realizar un programa debe establecerse una comunicación entre el programador y el computador usando algún lenguaje. El único lenguaje que el computador es capaz de comprender es el de ceros y unos, conocido como lenguaje de máquina. Un lenguaje de programación puede ser utilizado para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento. Permite crear programas muy rápidamente. Lenguaje de alto nivel. Son muy similares al lenguaje humano, pero precisan de un programa, intérprete o compilador que traduzca este lenguaje de programación de alto nivel a uno de bajo nivel, como lenguaje de máquina que la computadora puede entender. Son normalmente fáciles de aprender, porque están formados por elementos de lenguajes naturales como el inglés. Un programa que se escribe en un lenguaje de alto nivel también tiene que traducirse a un código que pueda utilizar la máquina. Lenguaje de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel por excelencia es el código máquina. Existen dos formas de realizar la traducción de un programa, que son los compiladores. Son aquellos cuya función es traducir un programa escrito en un determinado lenguaje a un idioma que la computadora entienda, lenguaje máquina con código binario. Un programa es traducido por un interpretador antes de ser ejecutado, generando un nuevo programa en lenguaje de máquina. Este nuevo programa es el que se ejecuta. Como ya está el lenguaje de máquina, no necesita ser traducido cada vez que se ejecute. Esta forma recibe el nombre de compilada y los traductores se denominan compiladores. El lenguaje ensamblador se desarrolla a finales del siglo 50. Las instrucciones se representan con símbolos mnemotécnicos. Simplifican las estructuras de las instrucciones y las hacen más legibles. Assembler es un lenguaje que facilita la escritura de programas en lenguaje máquina, definido mnemónicos, sobre secuencias definidas. Una instrucción en Assembler es una instrucción en binario. El lenguaje de máquina tiene un grupo muy limitado de instrucciones. Cada instrucción está codificado en serie de ceros y unos. El lenguaje Assembler permite asignarles nombres a estas instrucciones. Otro tipo de lenguaje que fue tratado en el aula de clase fue Fortran. Fortran fue el primer y principal lenguaje científico, diseñado por IBM, utilizado también para aplicaciones comerciales. Fortran es un lenguaje que fue diseñado para resolver problemas de naturaleza matemática. Carece de elementos que pueden enriquecer el intercambio de información con el usuario. BASIC. BASIC es un programa orientado a objetos, para lo cual objeto se define como un conjunto de códigos y datos diseñados para emitir una entidad tanto física como abstracta. BASIC fue un programa popular desarrollado en el año de 1964, diseñado como un lenguaje para las personas sin experiencia en programación. BASIC se desarrolló en Dartmouth College, Estados Unidos. Sus instrucciones son palabras en inglés. Está diseñada para las personas que se inician en el ámbito de los computadores. Puede aprender nociones básicas en forma rápida y amena. A continuación, mi compañero. Continuando con la explicación de los lenguajes de programación, tenemos el lenguaje COBOL. Es un lenguaje orientado a las aplicaciones comerciales y de administración de empresas, como por ejemplo para controlar inventario, para nóminas, para facturación, etc. A diferencia que el Fortran, el COBOL es bastante flexible al momento de intercambiar información y es capaz de manipular grandes volúmenes de datos, pero solo puede realizar operaciones aritméticas sencillas.
El lenguaje Pascal fue creado con la finalidad de buscar una forma de programación a prueba de errores. Con este objetivo en mente, el profesor de Zurich, que se llamó Niklaus Groth, creó este lenguaje en el año de 70. Este nombre se le puso en honor a Blaise Pascal en el siglo XVII. Los lenguajes anteriores a Pascal eran difíciles de aprender y contenían una gran cantidad de instrucciones complejas, haciendo necesario conseguir personal capacitado para realizar la programación. Es un lenguaje altamente estructurado, ya que ayuda al programador a organizar bien las ideas antes de empezar a escribir un programa. También nos explicó sobre el lenguaje C. Fue desarrollado a principios de los 60 por Brian Kearney y Dennis Ritchie, quienes buscaban un mejor lenguaje de integrar con el sistema operativo Unix, para que los usuarios pudieran hacer modificaciones y mejoras con facilidad. El código ejecutable obtenido del lenguaje C es más rápido y eficiente. Es uno de los más poderosos, con el que se pueden hacer programas muy sofisticados y aplicaciones complejas, desde programas para el sistema operativo hasta juegos de gran calidad. El lenguaje C++ fue desarrollado en los años 80. Se utilizó en aplicaciones comerciales y se utiliza para la tecnología orientada a objetos. El lenguaje Smalltalk es un lenguaje de programación de amplio uso, orientado a objetos C++. Es una versión mejorada del lenguaje de programación de C. Es un lenguaje de tiempo real de propósito general que se ha utilizado para aplicaciones empresariales y científicas. Finalmente, vimos sobre el lenguaje Java. Java es un lenguaje originalmente desarrollado a finales de 1995 por un grupo de ingenieros de la empresa Sun, utilizado por Netscape, posteriormente como base para JavaScript. Es un lenguaje orientado a objetos e independiente de la plataforma. Java facilita a los programadores el desarrollo de un software que resulte a la vez atractivo e independiente de la plataforma, el cual contiene un conjunto de librerías para construir software sofisticado. La robustez de los programas que son escritos en Java también se ve beneficiado gracias a que muchos errores que normalmente encontramos en tiempo de ejecución los detecta en tiempo de compilación. Este video se realizó gracias a las aportaciones de nuestro docente y a informaciones obtenidas de algunas fuentes bibliográficas.